Bien, bueno, hoy vamos a hablar de lo que para mí es el factor más importante en el entrenamiento de cualquier deporte, que es la fuerza. Si hablamos en el entrenamiento del deporte de la carrera, paradójicamente, bueno, pues el atleta más fuerte no es aquel que es capaz de mover más peso. Es decir, que el trabajo de fuerza no consiste simplemente en ponerse en una máquina y empezar a empujar. Bueno, pues el trabajo de fuerza va mucho más allá de eso. Voy a compartir con vosotros 10 minutos de la sesión que hemos tenido en Running Lab, en donde hemos hablado del entrenamiento de fuerza y de la importancia de realmente trabajar los desequilibrios musculares. Tenemos que tener en cuenta y las debilidades musculares. Tenemos que tener en cuenta que si tenemos una debilidad en un músculo e intentamos fortalecerla y trabajamos en una máquina a intensidad y nos ponemos y empezamos a hacer mucha intensidad, nuestro cuerpo lo que va a hacer va a ser exactamente lo mismo que hace cuando corre, es decir, compensar. Y esa compensación va a impedir que trabajemos el músculo que tenemos débil y va a compensar con lo fuerte y evita el que trabaje lo débil. Entonces, el trabajo de fuerza, paradójicamente, no consiste en mover mucho peso, sino realmente consiste en trabajar las debilidades musculares. Eh, en los 10 minutos que voy a compartir, claro, la sesión de hoy pues ha durado 1 hora 40 minutos, más de hora y media, pero voy a compartir con vosotros 10 minutos de esa hora y media, que yo creo que son clave, ¿no? Sí es verdad que después hemos hablado mucho de ejercicios, hemos hablado de cómo realizar los ejercicios, nos hemos centrado en el día de hoy, nos hemos centrado en el trabajo de fuerza de la cadera. La cadera es fundamental en el corredor. Pero claro, ¿qué entendemos por fuerza en la cadera? Hemos hablado de la biomecánica de cadera y cómo podemos trabajar las diferentes biomecánicas que tiene la cadera en sus tres planos de trabajo, en la flexión, extensión, en el plano sagital, rotación interna, rotación externa en el plano transversal y en el plano horizontal, lo que es la abducción y la aducción. Y hemos visto, bueno, pues aspectos fisiológicos de esta biomecánica en los tres planos de trabajo y ejercicios. Pero voy a compartir con vosotros los 10 de los primeros minutos de esa sesión en donde hablamos de dos aspectos. Bien, comparto primero con vosotros el iPad para explicároslo. Vamos allá. Bien. Entonces aquí, básicamente, en esos primeros 10 minutos hemos hablado de dos aspectos. Primero, diferenciar de lo que es el rango, es decir, lo que es la elasticidad, de lo que es la, ya no tanto elasticidad o rango, sino la estabilidad. Veréis en el vídeo cómo realmente no nos vale de nada tener mucho rango de movimiento si no hay fuerza en ese rango. Es preferible tener menos rango y en ese rango que tengamos, trabajar la fuerza para dar estabilidad. Bien, entonces, y ahí hablo de forma muy sucinta de los estiramientos. No es que el estiramiento esté mal, pero si el estiramiento viene dado por ganar rango sin fuerza, no me vale de nada, porque yo necesito fuerza, no necesito rango, necesito fuerza. El rango está bien siempre y cuando esté supeditado a la fuerza, es decir, que haya fuerza con rango. Y eso realmente es la estabilidad, es la fuerza con rango, mientras que la elasticidad es rango sin fuerza. En el deporte no me vale de nada tener rango si no hay fuerza. Claro, para tener fuerza en ese rango, es decir, para conseguir estabilidad, tenemos que trabajar la fuerza en ese rango y en esa biomecánica determinada, es decir, si nos centramos, por ejemplo, en la cadera, y si yo tengo debilidad en la extensión de cadera, tengo que trabajar la fuerza en ese plano de trabajo que es la extensión de cadera, pero en el rango en donde tenga fuerza. Y para trabajar ese rango en donde hay fuerza, tengo que trabajar sí o sí a baja intensidad.
Porque si trabajo a alta intensidad, lo que va a hacer mi cuerpo va a ser compensar, porque le estoy pidiendo una fuerza que no tiene. Luego, si no la tiene, la única manera el único recurso que le queda es la compensación. Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar, porque si compensamos, lo que estamos haciendo es generar un mayor desequilibrio muscular. Aquí tenemos una herramienta que es clave para trabajar la fuerza con el rango, es decir, para trabajar la estabilidad, que al final es lo que queremos. Y es la herramienta que tenemos, que es fundamental, es el isométrico a baja intensidad. Yo hace ya mucho tiempo que no trabajo a alta intensidad la fuerza. Lo que hago es que cuando termino mi entrenamiento, ajusto, vuelvo a ajustar todo lo que he desajustado con mi entrenamiento del deporte. Y lo ajusto a través de un entrenamiento a baja intensidad. Explico en esos 10 minutos, de forma muy sencilla, muy sencillo lo que es muy complejo. ¿Eh? Explico cómo se consigue ese ajuste muscular. Y la única vía es el isométrico a baja intensidad. No podemos meter intensidad. Bien, entonces aquí es clave el trabajar este isométrico, pero claro, lo primero que tenemos que saber es qué es lo que tengo débil. Y una vez que sé lo que tengo débil, ¿qué articulación tengo débil? La rodilla. Si tengo débil la rodilla, ¿en qué plano de trabajo tengo debilidad en la rodilla? Si lo tengo en el plano transversal, en su función en su biomecánica de rotación interna de rodilla, tendré que trabajar la rotación interna de rodilla a baja intensidad. Sí o sí tiene que ser a baja intensidad, porque si lo trabajo a alta intensidad, mi rodilla va a ir hacia lo que tiene fuerte, que es la rotación externa de rodilla. Y lo que va a ocurrir es que aumentar, voy a aumentar el desequilibrio muscular. Luego, aquí hay un aspecto importante que es la precisión. El trabajo de fuerza tiene que ser preciso. Yo no me puedo poner encima de un bozo a trabajar mi rodilla, porque ahí lo que voy a hacer va a ser, el cuerpo lo que va a hacer va a ser trabajar lo que puede, lo que puede. Y como trabaja lo que puede, es decir, lo que puede es lo que tiene fuerte, no vamos a trabajar lo que queremos, que es lo que tiene débil. Y de nuevo, aquí está la herramienta baja intensidad. Explico los aspectos fisiológicos de todo esto con lo que se llama el uso muscular. Es muy posible que para algunos de vosotros, bueno, pues cueste asimilarlo, porque es un cambio de paradigma, ¿no? Es un cambio en la forma de trabajo de fuerza. En el trabajo de fuerza no hay que pensar en meter intensidad. Ya metemos intensidad con nuestro entrenamiento en el gesto de nuestro deporte, que es correr. Ahí es donde meto la intensidad. Y ahí lo que hago es desajustar. Paradójicamente, en el entrenamiento de nuestro gesto deportivo, con ese entrenamiento no mejoramos el rendimiento en ese momento, mejoramos con la recuperación de ese entrenamiento. Y este isométrico de baja intensidad forma parte de esa recuperación y de asimilar mejor nuestro gesto deportivo, y por supuesto para no lesionarnos. Es un aspecto muy complejo, porque hay que cambiar muchos conceptos, hay que cambiar muchos paradigmas, hay que cambiar la forma de trabajo. No es cuestión de ponerme debajo de una barra y empezar a hacer sentadillas con 100 kilos, porque eso no va a hacer trabajar mis debilidades musculares. Eso va a aumentar las debilidades musculares, porque está estresando al músculo. Y si estresa al músculo, no voy a poder reajustar ese músculo, que es lo que hablo en esos 10 minutos del vídeo. Bueno, comparto con vosotros porque creo que es muy importante intentar entender esto, porque es la base del entrenamiento de fuerza y yo diría que es la base del entrenamiento de cualquier deporte, porque sin esto, sin este trabajo de fuerza, es imposible. Sí es probable que transitoriamente mejoremos nuestro rendimiento con el entrenamiento, nuestro gesto deportivo, que es entrenar la carrera, pero a medio plazo, siempre, siempre
Si no trabajamos esto bien, siempre vamos a tener problemas. Son muchas las experiencias que tengo, de muchísimos atletas, cientos de atletas, y siempre ocurre lo mismo. El deporte es muy lesivo. Si no trabajo, si no ajusto mi sistema muscular después de haber desajustado con el entrenamiento en el gesto deportivo, en nuestro caso que es correr, siempre vamos a tener problemas. Y las lesiones no es por una inflamación. Las lesiones vienen dadas de una inflamación o un desgaste articular. La lesión, esa es la consecuencia, pero no es el origen. El origen es el desequilibrio. Es posible que en una lesión de rodilla haya pues un desgaste de cartílago, una condromalacia, que el menisco esté tocado, que esté roto. Es posible, pero esa es la consecuencia, no es el origen del problema. El origen está en el desequilibrio y ese desgaste articular se genera con el tiempo como consecuencia de un desequilibrio muscular. Siempre pongo el mismo ejemplo. Imaginad un coche en donde le cambiamos las 4 ruedas y no le hacemos bien el equilibrado después, ¿no? Entonces, ese coche, al final, las ruedas van a sufrir porque no van perfectamente equilibradas, ajustadas, porque van a poner más peso en una zona que en otra. Para solventar esto, para solucionar esto, ¿es cambiar la rueda? Pues lo primero que tengo que hacer es ajustar, porque si cambio la rueda y no ajusto, voy a volver al mismo problema. Me voy a volver a lesionar. Tengo que ajustar para ir muscularmente lo mayor equilibrado posible. Es difícil, entiendo que es difícil, pero lo que os quiero transmitir aquí en este vídeo es que la base del entrenamiento es esta, es el trabajo a baja intensidad con el objetivo de conseguir fuerza en el rango que tenemos y así dar estabilidad a la articulación, ya sea la rodilla, la cadera, el tobillo, la columna, el hombro, el codo, la muñeca, lo que sea, la articulación. Primero tenemos que pensar en la articulación que queremos mejorar. Después, ¿en dónde está, en qué plano de trabajo está la debilidad de esa articulación? ¿Está en el plano sagital, es decir, en flexión, extensión? ¿Está en el plano transversal, en rotación interna, rotación externa? ¿O está en el plano frontal, está en abducción o en aducción? Y una vez que sabemos eso, trabajarlo para conseguir ese equilibrio muscular. Y eso se trabaja a baja intensidad. Y de nuevo, explico el mecanismo mediante el cual el isométrico a baja intensidad consigue la estabilidad. Comparto el vídeo con vosotros, 10 minutos, merece la pena, ¿eh? Bueno, espero, tenemos que, el rango tiene que estar supeditado a la fuerza, es decir, no puedo trabajar un rango en el que no puedo trabajar un rango en el que no hay fuerza, y si no hay fuerza tengo que ir disminuyendo el rango e ir ganando fuerza en ese rango, y poco a poco voy ganando rango siempre y cuando haya fuerza en ese rango. ¿Me explico? Básicamente aquí lo que os quiero transmitir es, por ejemplo, una vez más, el tema de los estiramientos. ¿El estiramiento es malo? No necesariamente, siempre y cuando en ese rango de estiramiento haya fuerza. De nada me vale ganar rango si no hay fuerza. Bien, eso es lo que Joint, bueno, pues magistralmente en su libro define como diferencia entre estabilidad y movilidad. Muy importante, ¿eh? Entonces siempre tenemos que pensar en rango con fuerza. Y a partir de aquí, bueno, pues tenemos que recordar el uso muscular, ¿no? En sesiones anteriores hemos explicado lo que es el uso muscular, el funcionamiento del uso muscular, es la base fisiológica del trabajo de fuerza. Siempre tenemos que tener en mente el funcionamiento del uso muscular, porque al final, si el uso muscular, como vamos a ver ahora, está calibrado, y vamos a ver que ya lo hemos explicado, pero vamos a recordar qué significa estar calibrado, vamos a poder generar fuerza. Bien. Entonces, recordamos, simplemente un recordatorio,
pero yo os invito de nuevo a que veáis las sesiones anteriores, porque esta es la base, ¿eh? Esta es la base fisiológica de todo el trabajo de fuerza, el uso muscular. Básicamente, aquí tenemos el músculo, que es el que contrae, con las fibras extrafusales y unas fibras intrafusales, que es donde está el uso muscular. La regulación de la contracción de las fibras extrafusales, es decir, las que contraen y las que generan fuerza, está dada por el uso muscular. Y para que el músculo contraiga, el uso muscular tiene que estar calibrado. ¿Qué significa que esté calibrado? Que siga enviando señales al músculo para que éste contraiga. Porque, ¿qué pasa? Si en este ejemplo, ¿no? Si pasamos de la imagen B, en donde el uso vemos que está calibrado, es decir, está enviando señales para que este músculo contraiga, cuando pasamos de B a C, cuando el músculo contrae, el uso muscular se descalibra, deja de enviar señales. Para que este músculo siga contrayendo y pase de C a D, el uso tiene que recalibrarse para poder seguir enviando señales al músculo, para que éste siga contrayendo. ¿Cuál es la manera de calibrar el uso muscular? Bueno, pues tenemos una herramienta. ¿Cuál es la herramienta? Isométricos de baja intensidad. Esa es la herramienta con la que contamos. Porque el deporte, el estrés del deporte, descalibra el uso muscular. Y eso va a impedir que el músculo pueda contraer de forma correcta. Y si el músculo no contrae, no genera fuerza. Y si no genera fuerza, tenemos ahí una debilidad. Para corregir esa debilidad, tenemos que calibrar el uso muscular. Y para calibrar el uso muscular, la herramienta que tenemos es el isométrico de baja intensidad. Esta es la base de todo el trabajo de fuerza. Y esto lo tenemos que entender. Okay. Con la herramienta con la que contamos nosotros para poder trabajarlo de forma cada uno individual es el isométrico de baja intensidad. Y eso funciona. ¿Bien? Con lo cual, aquí, fibras extrafusales son las que contraen, son las que generan fuerza, son las que están diseñadas para contraer. Y las fibras intrafusales son las que realmente proporcionan el feedback sensorial en función de la longitud del músculo. Si el músculo contrae y se acorta, el uso se va a descalibrar. Y para que este uso se vuelva a calibrar, lo que tenemos que hacer es activarlo. Y para la activación, la herramienta es isométrico a baja intensidad. Esa es la base. Entonces, de esa manera, si el músculo, aquí lo tenemos de nuevo, ¿no? Aquí el uso está calibrado. ¿Por qué? Porque tiene tensión. Si tiene tensión, va a enviar señales a las fibras extrafusales para que contraigan. Pasamos aquí. Una vez que este contrae y se acorta, el uso se descalibra. Y para volver a que se vuelva a calibrar, a activar, tenemos que enviar información sensorial. Herramienta isométrico de baja intensidad. Esta es la base. Entonces, el stiffness realmente es la tensión idónea. El stiffness es bueno. Tenemos que tener tensión muscular, ¿no? Tono, lo que se dice el tono muscular. ¿Qué significa tono muscular? Que el uso esté calibrado. Si yo tengo un tono muscular, el uso está calibrado. No me interesa quitar tono. Necesito tono, porque si quito tono, vengo aquí. Y aquí no hay señales para que éste siga contrayendo en caso de necesidad. Entonces yo necesito un tono muscular.
El stiffness es la tensión idónea para maximizar la función del músculo. Porque si quito tono, estoy aquí. Si quito tono, no hay señales sensoriales adecuadas para que el músculo contraiga. Entonces, la mejora en la capacidad de acortamiento muscular. Bueno, aquí hablamos de, no quiero meter estas palabras de nuevo, ¿no? Pero una coactivación alfa-gamma. ¿Qué significa coactivación alfa-gamma? Recordad, alfa son las neuronas que activan el músculo. Gamma son las que activan el uso. Hay una coactivación. Yo necesito al mismo tiempo que el músculo contraiga y que el uso esté calibrado a través de las señales gamma. Por eso es una coactivación. Y esta coactivación, la herramienta que tenemos es el isométrico de baja intensidad, una vez más. Es la base. Esto hay que entenderlo, porque si no entendemos esto, difícilmente podemos seguir adelante. ¿Bien? Es muy interesante esto, tal cual lo estás comentando, porque creo que lo he vivido en el entrenamiento de ayer, si me permitís el paréntesis. Es decir, tú sabes que últimamente me vengo aquejando de molestias en rodilla, que digamos identificas con fatiga muscular. En el rodaje del miércoles o del martes, digamos, notaba fatiga, sensaciones malas, y ayer, casualmente, la noche anterior, digo casualmente, pues bueno, estuve haciendo isométricos de baja intensidad en la zona de la rodilla, en aducción, en rotación interna, y fíjate qué casualidad, que efectivamente en el entrenamiento de ayer disfruté mucho sin apenas, ¿no? O sea, surgió algo de fatiga al final ya, al enfriar, pero ante la calidad, la verdad es que fue de maravilla, ninguna molestia. Claro, hay que saber, claro, es muy importante saber qué es lo que tengo que activar. Sí. Es decir, que tú has mencionado rotación interna de rodilla, porque sabes que esa es tu debilidad. Sí. Pues has hecho isométricos Sí, sí. a nivel, primero, ¿qué articulación? La rodilla. ¿En qué biomecánica? En su rotación interna de rodilla. Entonces, trabajas el isométrico a baja intensidad de esa biomecánica, activas la musculatura implicada en esa biomecánica, calibras el uso a través del isométrico de baja intensidad y el músculo responde, porque le estás dando stiffness, le estás dando tono. Sí. Esto es básico y esto funciona. El trabajo de fuerza, este es el trabajo de fuerza. Olvidaros de todo lo demás. Es más, es que incluso antes del entrenamiento de ayer, las sensaciones, digamos, del día a día en el trabajo, en la oficina, mientras me movía, era, digo, onda, digo, si hoy no me duele la rodilla para nada. O sea, después del isométrico suave de ayer, iba por la oficina caminando, digo, no hay nada digo, hoy voy a correr divinamente. Y sí, la verdad es que así fue. Claro, porque has dado estabilidad a esa articulación de la rodilla en su biomecánica de debilidad, que es la rotación interna de rodilla. Sí. Sí. Espero que os haya gustado. Os agradecería enormemente que dierais el like, que suscribáis el canal si no lo habéis hecho, que compartáis el vídeo con vuestros compañeros y sobre todo que lo pongáis en marcha, que trabajáis en ello, que lo experimentéis. Y solo de esa manera, solo experimentándolo y con mucha paciencia, conseguiremos mejorar. Bueno, gracias y ánimo con ello.